vamos a ver algo de matemática, ¿sí? Vamos a ver algunas propiedades que tiene el logaritmo para poder después calcular las etapas amplificadoras y etapas atenuadoras, ¿sí? Así que les preparé un PowerPoint. Vamos a presentar pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver es el logaritmo, ¿sí? Es una propiedad matemática. Se aplica el logaritmo en cálculo, en la informática o en la electrónica, en cálculo. Una de las aplicaciones es el cálculo de etapas para ver cuántos decibeles amplifica una etapa o cuántos decibeles atenúa una etapa, ¿sí? Bien, comenzamos. Vamos primero a la definición del logaritmo. El logaritmo de un número en una base determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos el logaritmo b acá que está en azul es base del logaritmo, entonces se dice logaritmo en base b del argumento o antilogaritmo o módulo que se llama a es igual a c, que es un número, es una constante, es un valor, ¿sí? Que es el logaritmo de esto. Si solo si la base elevado al logaritmo o al exponente, que en este caso el logaritmo va a ser el exponente, me da la potencia o el argumento. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que nosotros tengamos, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 100, ¿cuánto tendría que darse para que A me dé 100 y la base es 10? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto tiene que dar C? 10 elevado a qué me da 100. A la 10. No, 10 a la 10 no. 10 No. elevado. 10 al cuadrado da 100. Bien, entonces, logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2 acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 10, que es la base, elevado a c, que es el exponente, en este caso me da 2, me va a dar el argumento, es 100, ¿sí? Bien, entonces la definición del logaritmo dice que el logaritmo en base b de un argumento a es igual a c, si solo si la base del logaritmo elevado al logaritmo, que en este caso se hace exponente, es igual al argumento o potencia. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá pusimos que para calcular los logaritmos es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el argumento. Es lo que dijimos anteriormente. Por ejemplo, logaritmo en base 4 de 16 es igual a x. Entonces, la base del logaritmo elevado a qué número me va a dar 16. Entonces, ¿cuánto vale x? No, ¿qué dice acá? Acá dice 2. 2. Acá dice 2. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué? X vale 2. ¿Por qué? Porque 4, o sea, la base del logaritmo elevado a x, elevado al cuadrado, me va a dar el argumento que vale 16. ¿Se entiende? Bien, veamos otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de 32 es igual a x. 2 elevado a qué número me va a dar 32. A la Entonces, quinta. muy bien, x vale 5. Quiere decir que este logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. ¿Por qué? Como dijo el compañero, porque 2 elevado a la quinta me da el argumento que en este caso es 32. ¿Quién llegó tarde? A ver. Fritz. Bien. ¿Se entienden? Bien, sigamos. Vamos a presentar de nuevo por pantalla. Bien, dijimos que el logaritmo en base 4 de 16 es igual a 2, porque si hacíamos 4
que es la base del logaritmo elevado al logaritmo, que en este caso vale 2, es igual al argumento que es 16, ¿no? Bien, lo mismo dijimos para el logaritmo en base 2 de 32, que x da 5 porque 2 elevado a la quinta me da 32. Y si tenemos el último ejemplo, el logaritmo en base 3 de 27 es igual al número de logaritmo. O sea que 3, que es la base, elevado a ¿qué me va a dar 27? Bueno, 3 al cubo, ¿sí? Fíjense que acá 3 elevado al cubo me da 27. Bien. Es así como se calcula un logaritmo. ¿Alguna duda sobre esto? No. ¿No? Bien. Nunca vieron logaritmo ustedes, ¿no es cierto? No. Bueno. Vamos a las propiedades del logaritmo. Tenemos la primera propiedad que dice logaritmo de la base. Quiere decir, en este caso coincide el número de la base con el número del argumento. Entonces, si yo tengo logaritmo en base a de a es igual a 1, siempre va a ser igual a 1. Es decir, logaritmo en base 10 de 10 me va a dar 1. Logaritmo en base 100 de 100 me va a dar 1. Logaritmo en base 2 de 2 me va a dar 1. ¿Se entiende? Acá tenemos un ejemplo. Logaritmo en base 12 de 12 me da 1. Y si yo en vez a la base la represento por medio de una ecuación, en vez de un número, como en este caso, logaritmo de 2x más 5 del argumento 2x más 5 también me va a dar 1. Entonces tenemos el logaritmo de la base que dice que el logaritmo en base a de a siempre me va a dar el valor 1. De cualquier número, ¿sí? Y mientras coincida la base con el argumento, siempre va a dar 1. Bien. Después tenemos otra propiedad, que es el logaritmo de la unidad, que dice que el logaritmo en base a de 1 siempre va a dar 0. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 1, si yo lo saco con la calculadora, me va a dar 0. ¿Sí? El logaritmo en base 100 de 1 también me va a dar 0. Acá tenemos otro ejemplo. El logaritmo en base 5 de 1 es igual a 0. Y el logaritmo de una ecuación, en este caso cuadrática, x al cuadrado menos 6x más 9 de 1, también me va a dar 0. ¿Hasta ahora hay alguna duda de las propiedades? No. No, entonces teníamos dos propiedades. El logaritmo de la base, cuando la base y el argumento coinciden, ese valor del logaritmo siempre me va a dar 1. Y el logaritmo de la unidad, cuando tenemos un logaritmo en base a de un valor de un argumento 1, eso siempre me va a dar 0. Bien. Seguimos con las propiedades del logaritmo. Tenemos el logaritmo del producto. Quiere decir que si yo hago logaritmo en base a de b por c, eso es igual a la suma de los logaritmos. Es decir, si coinciden los logaritmos, ¿no? La base de los logaritmos, eso va a ser igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. Tenemos un ejemplo acá abajo que dice logaritmo en base 8 de 2 más el logaritmo en base 8 de 4 es igual al logaritmo en base 8 de 2 por 4. Eso me va a dar el logaritmo en base 8 de 8 y dijimos que cuando coincide la base con el módulo o argumento, ¿cuánto me tiene que dar el resultado? 1. ¿Sí? En este caso el logaritmo en base 8 de 8 me da 1. Acá tenemos otro ejemplo. Le agregamos un término más, logaritmo de 5 más logaritmo de 10 más logaritmo en base 2, ¿sí? Cuando no aparece la base del logaritmo, ven que en este caso acá aparece 8, acá aparece la A, acá no aparece, siempre por defecto se lo toma como logaritmo en base 10, ¿se entiende? Entonces en este caso, por más que no aparezca la base, fíjense que acá no está la base de estos tres logaritmos que están sumando, siempre se lo considera como logaritmo en base 10 de 5, más logaritmo en base 10 de 10, más el logaritmo en base 10 de 2. ¿Qué tengo que hacer? Logaritmo en base 10 de, acá falta un paréntesis, hacer 5 por 10 por 2, eso me va a dar logaritmo en base 10 de 100, y eso me da 2, ¿por qué? Porque la base del logaritmo, que es 10 elevado a la 2, me tiene que dar el argumento que es 100. ¿Se entendió entonces? Entonces tenemos el logaritmo del producto, que cuando tenemos adentro de un logaritmo un producto, ¿qué se hace? Se distribuye como una suma.
¿Está? Así como tenemos el logaritmo del producto, tenemos el logaritmo del cociente. ¿Qué quiere decir? Logaritmo en base a de B menos el logaritmo en base a de C, de un número C, es igual al logaritmo en base a de un cociente. ¿De qué cociente? Bueno, del argumento B dividido el argumento C. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 21 menos el logaritmo en base 3 de 7 es igual al logaritmo en base 3 de 21 sobre 7. En este caso, fíjense, me va a quedar el logaritmo en base 3 de 3, como la base del logaritmo coincide con el argumento, eso me va a dar un 1, ¿sí? Bien, estamos aplicando el logaritmo de la unidad, ¿no es cierto? La propiedad acá. Bien, lo mismo en este último ejemplo, ponemos logaritmo en base 6 de 24 menos logaritmo en base 6 de 15, ¿sí? Acá está mal, acá tendría que dar logaritmo en base 6, no 3, no sé por qué está 3 acá, de 24 sobre 15, es decir que tengo que hacer logaritmo en base 6 de 8 quintos, sacar con la calculadora. Acá no sé por qué está el 3 y tendría que estar el 6. Entonces, siempre que coincidan las bases al restar, dos logaritmos o al sumar dos logaritmos, se va a aplicar o la propiedad del producto o la propiedad del cociente. ¿Alguna duda, pregunta? No. ¿No? No. No. Ahora no. Bueno, seguimos con otras propiedades. Bueno, esta es la que más usamos nosotros, ¿sí? Esta y la definición de logaritmo, que después la voy a volver a repetir, es el logaritmo de una potencia. Hay una propiedad que dice que el logaritmo en base a de un argumento b elevado a un número n es igual a este n que está como exponente acá, va a pasar a multiplicar a todo el logaritmo. Fíjense que pasa a multiplicar acá a todo el logaritmo. Es decir, que esto me va a quedar igual a n por el logaritmo en base a de b. Vemos un ejemplo acá que dice, logaritmo en base 10 de 12 al cuadrado, ¿qué hice con este 2? Lo pasé adelante y me queda 2 por el logaritmo en base 10 de 12. ¿Se entiende? Entonces tenemos que si tenemos una potencia en el argumento, es decir, si el argumento está elevado a un número n, ese número n debemos aplicar la propiedad del logaritmo de la potencia y pasarlo adelante a multiplicar a todo el logaritmo. ¿Alguna duda? No. No. Bien. Y por último, también importante saber es cuando tenemos que calcular, por ejemplo, logaritmos que no están, o sea, tenemos una calculadora científica que no es programable, pero es científica, nosotros tenemos una teclita que dice log de un número, por ejemplo, b. Ese log de un número dijimos que es logaritmo en base 10, ¿sí? Pero si tenemos que sacar el logaritmo en base 2, porque en informática va a haber, cuando usemos Niquid o Shannon, cuando veamos el ancho de banda limitado de un canal, ¿sí? En vez del logaritmo en base 10, que vamos a usar para, digamos, calcular amplificaciones o atenuaciones, vamos a tener que usar el logaritmo en base 2 porque estamos refiriéndonos a una, digamos, señal digital. Y como ustedes saben, la señal digital tiene dos valores posibles, el 0 lógico y el 1 lógico. Por lo tanto, el logaritmo ya no es más 10, sino va a ser en base 2. Con la calculadora no la podemos sacar. Entonces tenemos que hacer un cambio de base del logaritmo. Es decir, para el cambio de base se deben separar en una división de logaritmos, considerando que el argumento inicial queda como argumento del numerador y la base inicial como argumento del denominador. Además, la base debe ser una potencia común del argumento y de la base. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base a de un número b, es igual, para hacer el cambio de base, al logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c del logaritmo de la base que tenía anteriormente. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos que sacar el logaritmo en base 2 de 100. Como esto yo
con la calculadora, salvo que sea programable, que se pueda cambiar la base del logaritmo para calcular, no se puede hacer. ¿Cómo puedo hacerlo con mi calculadora? Y bueno, tendré que hacer logaritmo en base 10 del argumento, que en este caso es 100, dividido logaritmo en base 10 de la anterior base. ¿Cuál era la anterior base? 2. Entonces tengo que hacer el logaritmo en base 10 de 2. Y eso me da 6,643. ¿Se entiende? ¿Cómo se debe hacer el cambio de logaritmo para poder calcularlo? ¿Sí? Sí. Entonces, si nosotros tenemos logaritmo en base 2, logaritmo en base 4, logaritmo en base 5, que, digamos, usar la calculadora para calcularlo, tenemos que hacer un cambio de base. Entonces vamos a tener que sacar los logaritmos en base 10 del argumento, que es este que está acá, y dividirlo el logaritmo en base 10 de la anterior base. En este caso era 2. Si es 4 acá me va a quedar dividido el logaritmo en base 10 de 4. ¿Se entiende? Si la base es 8, me va a quedar logaritmo en base 10 de 100 dividido logaritmo en base 10 de 8. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? No. No, por ahora no. ¿No? Bueno, vamos a lo que interesa, porque eso era matemática pura, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros es el logaritmo aplicado al cálculo de etapas. Acá cálculo lleva acento, me faltó poner el acento. Bueno, debido a que tanto la atenuación como la amplificación de etapas nos da un resultado adimensional significa que es sin unidad. Para darle una unidad a dichos parámetros, es decir, a la atenuación y la amplificación, deberemos aplicar la definición y propiedades del logaritmo para su resolución. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una etapa como muestra la figura. Fíjense, tenemos una etapa que en este caso tenemos una tensión de entrada y a la salida de la etapa tenemos una tensión de salida. Por eso llamo BI, tensión de entrada, I de input en inglés, ¿sí? Y BS, tensión de salida. Vamos a suponer que en la tensión de entrada hay un voltaje de 5 volt y en la tensión de salida se ve que hay un voltaje de 2 volt. A primera vista, ¿esta etapa amplifica o atenúa? ¿Qué les parece a ustedes? Atenúa. Atenúa. ¿Cuál sería la justificación de por qué atenúa? Está bien. Baja atenúa. el voltaje. O sea que la tensión de salida, ¿cómo es con respecto a la tensión de entrada? Menor. Es menor. Entonces, siempre que la salida, en este caso en voltaje, ¿no?, sea menor a la entrada, va a haber una atenuación. Caso contrario, va a haber una amplificación. Muy bien, una amplificación, ¿sí? Supongamos que acá tenemos 5 volt y acá en vez de 2 volt tenemos 10 volt, ahí la etapa va a amplificar. ¿Estamos de acuerdo? En este caso atenúa porque la tensión de entrada es mayor a la tensión de salida que hay en la etapa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que es adimensional la atenuación o la amplificación? En este caso puse atenuación. La atenuación o la amplificación, en este caso atenuación, se calcula como la relación entre la salida dividido la entrada, es decir, sobre la tensión de salida dividido la tensión de entrada. Entonces yo hago 2 volt dividido 5 volt. ¿Qué pasa con las unidades de voltaje? ¿Qué tengo que hacer? Bien, se simplifica. Por eso me queda un valor adimensional. Entonces yo hago 2/5 o 2 sobre 5, eso me da una atenuación de 0,4. ¿Se entiende? Bien, esperen porque ¿quién llegó? Coronel. Bueno, Coronel. Vamos a ponerle el TAR Coronel. Bien, seguimos. Estaba acá. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Bien. Entonces, continuamos. ¿Sí? Bien, entonces me da una atenuación adimensional, porque hago 2 volt dividido 5 volt. Fíjense, siempre que hay atenuación, esa relación o ese cociente siempre tiene que ser menor a 1.
0,9, 0,8, en este caso me da 0,4. Cuando es mayor a 1, ese valor, o sea, el cociente de salida sobre entrada, la etapa no está atenuando, sino está amplificando. Ese es un dato a tener en cuenta. Bien, entonces, como es adimensional esa relación, ¿sí?, de la atenuación, yo necesito ponerle una unidad, ¿sí? Entonces, para ponerle una unidad, aplicamos lo que es el logaritmo. Nosotros en la clase anterior habíamos visto que cuando teníamos tensiones, tanto la ecuación de atenuación como amplificación es 20 por el logaritmo en base 10 de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Si tuviera potencia, en vez de 20, ¿qué número poníamos acá? ¿Alguno se acuerda que estuvo en la clase anterior? ¿Qué dijo, profe? No lo escuché. Que cuando tenemos tensión o corriente en una etapa, las ecuaciones de atenuación o amplificación, siempre lo que multiplica todo el logaritmo es la constante de número 20, o sea, el valor 20, una constante de 20. Ahora la pregunta es, si en vez de tensión o corriente tenemos potencia, 5 watts 10. o 2 watts, ¿cómo? 10. Bien, teníamos que poner, en vez de 20 acá, el número 10, ¿sí? Después vamos a ver por qué pasa de 10 a 20, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, como en este caso tengo tensiones, ustedes sepan que la ecuación de atenuación o amplificación, en este caso estoy sacando atenuación, es siempre 20 por el logaritmo en base 10 de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Reemplazando los valores de tensión de salida sobre tensión de entrada, me queda que 20 por el logaritmo en base 10 de lo que vale la salida, que es 2 volt, dividido 5 volt, ¿sí? Eso es igual a 20 por... Ahora yo tengo que hacer esta cuenta con la calculadora. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que tengo el numerador en el cociente del logaritmo menor al denominador, es decir, acá vemos que 2 es menor a 5, ese logaritmo siempre me va a dar negativo. Por eso tengo un signo menos acá entre paréntesis. Entonces 20 por el resultado de este logaritmo me da menos 0,379, y al hacer ese producto vemos que esa etapa atenúa menos 7,96, y ahora le pongo la unidad decibel. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo aplico el logaritmo, como lo apliqué acá, la unidad de la atenuación pasó de tener una unidad adimensional sin unidad a tener una unidad en decibeles. Es decir, que 0,4 adimensional me representan menos 7,96 decibeles cuando tengo la tensión en una etapa. Una atenuación, fíjese que la atenuación siempre va en decibeles con signo negativo. Y la amplificación, después vamos a ver cuando hagamos los ejercicios, va con decibeles positivos. Bien, ¿alguna duda de esto? No. ¿No? No. Si tuviéramos amplificación, vamos a suponer que en vez de tensión de entrada de 5 volt, tengo 2 volt, y en vez de salida de 2 volt, tengo 5. Cambio estos numeritos que están acá adelante. 2 volt lo pongo adelante y 5 volt lo pongo acá atrás de la etapa. ¿Cuánto me va a dar la amplificación en este caso? Adimensional. Tengo que hacer 5 volt dividido 2. Es decir, ¿cuánto me va a dar? 2,5. Bien. ¿Tiene alguna unidad? No. No, es adimensional, o sea, 2,5. Esos 2,5 de amplificación adimensional significa que la salida, ¿cómo es con respecto a la entrada? ¿Cuántas veces mayor? 2 veces mayor. 2 veces. No, 2,5 veces mayor. ¿Sí? 2,5 veces mayor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. 2,5 veces mayor. Bien. Ahora, esos 2,5, si yo cambio este cociente acá, es adimensional. Si quiero pasarlo a decibeles, ¿qué tendré que hacer? Y bueno, aplicar esta ecuación, y donde dice tensión de salida, en vez de 2 volt, ¿qué tendré que poner? 5. 5. Y en lugar de tensión de entrada de 5 volt, tendré que poner De 2. 2. Realizo la operación y eso me va a dar una amplificación positiva, ¿sí?
¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. No lo vamos a calcular, pero quiero que sepan. Entonces acá el número, como el numerador del logaritmo es mayor en este caso que el denominador, si esto lo doy vuelta, en vez de negativo, ese cociente, digamos, ese logaritmo sacado con calculadora, en vez que sea negativo, va a ser positivo. Por lo tanto, siempre en la aplicación, perdón, en la amplificación, vamos a tener decibeles positivos en lugar de decibeles negativos. Entonces, atenuación es decibeles negativos, amplificación es decibeles positivos. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No. 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 Bien. Vamos a suponer ahora que tenemos menos 7,96 decibeles de atenuación. Fíjense, en decibeles, ya la etapa la tengo en decibeles, ¿sí? Y tengo la tensión de entrada. Tengo que calcular la tensión de salida. ¿Cómo se hace eso? Bueno, Tendrías que hacer el proceso inverso, multiplicar, ¿no? muy bien, muy bien. Entonces, primeramente lo que tengo que hacer es aplicar para la tensión la ecuación de atenuación. En este caso sigue siendo lo mismo, es 20 por el logaritmo en base 10 de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Si yo reemplazo los valores, fíjense que acá le puse menos 7,96 y no me tengo que olvidar este signo menos acá cuando reemplace la atenuación, porque dijimos que los decibeles, como acá ya la atenuación está en decibeles, es negativa porque se trata de atenuación. Entonces, en la ecuación tengo que poner menos 7,96 decibeles. Eso es igual a 20 por el logaritmo en base 10 de lo que no tengo, o sea, lo que tengo que calcular sobre 5 volt, ¿no? 5 volt lo tengo como dato. Lo primero que tengo que hacer es pasar este 20 que multiplica todo el logaritmo. Si está multiplicando, ¿cómo pasa? Como vemos acá, Bien. dividiendo. Entonces, menos 7,96 decibeles dividido 20 es igual al logaritmo en base 10 de lo que no conozco sobre los 5 volts. Bien, menos 7,96 dividido 20 me da menos 0,398. ¿Sí? Lo único que hice es sacar esta cuenta con la calculadora. Fíjense que acá ya el decibel ya desapareció la unidad, ya no le pongo más. ¿Por qué? Porque ahora la tensión de salida me tiene que dar en volts. ¿Sí? La tengo que expresar en volts. Entonces, allá acá el cociente, fíjense que desapareció la unidad de decibeles y me queda una constante negativa, ¿sí? Menos 0,398. Bueno, ¿Por eso qué es pasa igual eso? al logaritmo en base... ¿Eh? ¿Por qué pasa eso? Porque la vez anterior es Y porque porque me está tiene que dar... volt por volt. Entonces se simplifica y te Claro, queda como volt. yo tengo que sacar la tensión de salida y decibeles es una constante, en este caso me representa una constante, yo podría haber puesto menos 0,398 decibeles, pero como yo tengo que sacar la tensión de salida, ¿qué unidad va a tener? Y volt. Entonces, es como si tuviera una constante, en este caso el decibel acá. Por eso la saqué y directamente ya no le pongo más la unidad de decibeles. Directamente pongo la constante, o sea, el cociente que me dio acá. Entonces, menos 0,398 igual a todo esto. Bien. Bien. ¿Se acuerdan que en la definición del logaritmo dijimos que el logaritmo en base B de un número A es igual a un número C? En este caso el número C es negativo, me da menos 0,398, la base me da 10, y el argumento que es A es BS sobre 5 volt. Bueno, yo tengo que calcular BS acá. Entonces, ¿cómo Profe, la definición? Sí, a Monsalvo se le cortó el internet, dice. bueno. Que trate de conectarse y bueno, de última si no puede, está grabada la conversación, así que después mire el video. Gracias por avisar. Logaritmo en base 10, ¿sí? De BS sobre 5 volt. Entonces yo tengo acá que aplicar la definición del logaritmo. Entonces, decía, logaritmo en base B de un número A es igual a C. Si solo si, decíamos, B elevado a la C me da A. Entonces, ¿qué hice acá? ¿Ve cuánto, la base cuánto vale? 10. Elevado a la C, que es lo que tengo acá, este valor en negativo, menos 0,398, es igual
A. ¿Y A qué es? Es todo este cociente, es decir, BS sobre 5 volt. Fíjense que cuando apliqué la definición del logaritmo en base 10 ya desapareció de este lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve? Entonces me Sí. quedó como 10, que es la base del logaritmo, elevado a la menos 0,398 igual a BS sobre 5 volt. Bien. Haciendo la cuenta, 10 elevado a la menos 0,398 con la calculadora, eso me da un resultado de 0,399. Y eso va a ser igual al cociente entre la tensión de salida y los 5 volts que yo tengo a la entrada. Entonces, ¿cómo despejo ahora la tensión de salida? El 5 Esto- volts pasa multiplicando a... Muy bien, muy bien. En este caso, 5 volts, que está dividiendo a veces, va a pasar del otro lado a multiplicar a 0,39 volt, y 5 volt por 0,399 me va a dar una tensión de 1,95 volt. Quiere decir que para que acá haya menos 7,96 decibeles con una entrada de 5 volt, la salida tiene que ser de 1,995, aproximadamente 2 volts, ¿se acuerdan? Sí. ¿Por qué no me da 2 volts? Porque acá, fíjese que yo puse menos 7,96, pero si le sigo agregando, porque esto era menos 7,96 y 9, 8 valores acá, o sea, acá le agregué 2 decimales después de la coma, pero si le sigo agregando más decimales después de la coma a este valor en decibeles, esto se va a aproximar cada vez más a 2 volts que yo tengo que tener en la salida. Bien, ¿alguna duda de cómo se calcula la tensión de salida? Fíjense que apliqué acá la definición del logaritmo. Profe, ¿Duda? ¿podrías redondear el número y pasarlo a 2 volts, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. En este caso yo podría haber puesto acá, ¿sí? 2 volts directamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. ¿Alguna duda? No, No. ¿No? no. ¿Seguro? No, Seguro. igual es bastante matemática, en realidad son ecuaciones, sí. Claro, si tienen la calculadora científica a mano es bastante fácil. Ahora, Claro. si lo tenés que hacer mentalmente... Sí, hay que usar mucho matemática. Sí. Correcto. Acuérdense que la calculadora saca, por lo general, las científicas comunes, no las programables, sacan el logaritmo en base 10. ¿Sí? Si yo tengo que sacar el logaritmo en base 2 o base 4, tendré que hacer lo que aplicábamos antes, que era, ¿se acuerdan? El cambio de base del logaritmo. Me fui. ¿Cuál era? Cuando yo tengo que sacar el logaritmo en base 2 de 100, no lo puedo hacer con la calculadora. Entonces tengo que hacer el cambio de base. ¿Estamos de acuerdo? En este caso que estamos calculando etapas, no va a haber problema porque siempre va a ser en base 10, ¿sí? ¿Por qué me da la unidad decibeles acá? Y este deci viene por la base del logaritmo, que es 10, ¿entiende? Siempre voy a calcular cuando tenga que sacar en decibeles, atenuaciones, amplificaciones, el logaritmo en base 10, ¿sí? Por eso se llama deci acá. Y Bell, en honor a Graham Bell, que fue el inventor del teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que el decibel es la unidad del sonido. Cuando uno tiene la música muy fuerte, está escuchando una canción muy fuerte, por lo general dice, che, bajá los decibeles de esa canción, o sea, bajá el volumen, ¿sí? La cantidad de decibeles, ¿sí? Entonces, por eso la unidad se llama decibel. Deci por la base del logaritmo y Bell porque se le puso en honor a Graham Bell, que fue el inventor del teléfono. Bien, bueno, quedaría hacer cálculos, ¿sí? De etapas, así que no sé si hay alguna duda, pregunta para hacer. No, ninguna. En todo caso, si tenemos alguna duda, vemos de nuevo la grabación y listo. Sí, yo igualmente, aparte de esta grabación, el año pasado hice un video explicativo con todo esto, se los voy a pasar también.
¿eh? Profe, Está también hecho mejor. en una hojita escrito, está muy piola, el video está muy clarito, para que, digamos, ustedes entiendan más. Además, le voy a dar un PDF, ¿sí? Para que lean, donde hay cálculo paso a paso, cómo se calcula tanto la tensión de salida como la tensión de entrada. En este caso hicimos el cálculo de la tensión de salida. Si haríamos el cálculo de la tensión de entrada, ¿sí? Es exactamente lo mismo, lo único que acá, supóngase, me queda 0,399, 5 sobre BI. Entonces, ¿cómo despejo BI? Este BI que está dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Quiere decir que si yo tengo que despejar BI a 5 volt, ¿qué tengo que hacer con 0,399? Está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Bien. Dividiendo. ¿Por qué? Porque yo, como BI es incógnita acá, pasa multiplicando acá, pero yo en realidad tengo que despejar BI, entonces BI me va a quedar 5 volt dividido 0,399. Y ahí saco el valor de la tensión de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es todo matemática, ¿eh? Es todo matemática. Entonces, cuando ustedes vean logaritmos en matemática, denle importancia porque, como demostramos acá, nosotros para calcular etapas, amplificaciones, atenuaciones, usamos la propiedad matemática del logaritmo. Por algo ven matemática ustedes. Entonces, ahí se explica por qué tanto la informática, la electrónica, construcciones, todas las carreras que son técnicas o ciencia dura, se le llama así, se ve mucha matemática, porque se aplican conceptos, propiedades de la matemática para cálculos específicos de la especialidad. ¿Se entendió por qué? Ustedes ya Sí. lo van a ver, el logaritmo, posiblemente lo vean este año. Si ya no lo han visto, lo verán en el segundo o el tercer trimestre con la profe de matemática, o profe, no sé si tienen profe, profesora o profesor. Profesora. Ah, profesor, Profesor. ustedes. Sí. Ah, Bonfilio, ¿no? Sí, Es Sí. el profesor. Bueno, sí. seguramente lo verán este año. Nosotros nos adelantamos, yo me adelanté un poquito, ¿sí? No le di toda la parte del concepto de logaritmo, sino me interesa que ustedes sepan calcular y despejar un logaritmo, ¿sí? Eso se va a dedicar el profesor de matemática. No me quiero meter en la materia del profesor. Pero fíjense que acá estamos usando el logaritmo para el cálculo de amplificaciones y atenuaciones. De hecho, ustedes cuando el profesor explique este tema, díganle que en teleinformática conmigo, ¿sí? Con el profesor Tomé, aplican la propiedad del logaritmo para calcular amplificaciones o atenuaciones. Bueno, si no hay ninguna duda, quedaría, no sé, si quieren, les dejo un ejercicio propuesto para hacer. ¿Qué les parece? Dale. Bien, Va- entonces va- vamos a poner como ejercicio propuesto, ¿sí? Vamos a suponer que tengo una etapa con una tensión, vamos a poner potencia de salida de 3 watts y una amplificación de 10 decibeles. Perdón. De 10, ya, no sé qué apreté acá. 10, sí, no. mayúscula, decibeles. Calcular los puntos. Como inciso A, vamos a calcular la tensión de entrada, que no la conocemos, y como inciso B, van a calcular la amplificación adimensional. Vamos.
Así que ese es el ejercicio que les propongo hacer, ¿sí? Si lo quieren hacer ahora, lo pueden hacer ahora, lo hacemos acá, y si no, se los dejo propuesto y lo hacen en su casa, y la clase que viene, que va a ser presencial, porque ustedes saben que ya creo que comienzan Sí, las actividades volvemos. en la semana que viene. Volvemos. No sé qué burbuja le tocará la semana que viene, la primera semana, si la burbuja impar, creo que nos toca a nosotros a la mañana. la impar o la par, bueno, la 1 o la 2, sí, ustedes son. Siempre nosotros que volvemos empezamos con la impar. O sea, con Sí. la 1, la semana 1. Bueno, Nosotros, aunque estemos en semana bueno, 1 entonces virtual, volverá. empezamos semana 1 en presencial. Bueno, eso después el preceptor de ustedes, Rodrigo, les va a avisar cómo es. Así que bueno, cópiense este ejercicio, si tienen a mano papel, y si no, bueno, lo ven después en el video. Ojo que se los voy a pedir, si en la burbuja que tengamos el martes, si empezamos o el jueves, no sé cuándo empezaremos, si el martes o el jueves, ¿se acuerdan el horario de la materia? Teníamos el martes 1 hora, Sí. los jueves 2 y el viernes 1. Bueno, lo vamos a hacer en clase, así que traten de tenerlo hecho para la clase cuando nos toque. No sé si le toca a la burbuja 1 o a la burbuja 2, pero bueno, ese es el ejercicio que les propongo hacer, ¿sí? Como ustedes quieran. ¿Alguna duda, consulta? No, profe. No, estamos, ¿Quedó todo claro? Sí. Nada, profe, todo bien. Bueno, se me entiende A a mí mí, cuando... sinceramente, Sí. no me hubiese gustado tener el ejercicio. Pero lastimosamente habló Nerán antes y dijo que quería tener el ejercicio. Así que supongo que se va a ofrecer a hacer el ejercicio por todos. Entonces. No, No, lo tienen que hacer todo, háganlo todo, ¿sí? Es una pavada el ejercicio, es aplicar matemática y Sí. háganlo. Así que bueno, listo, los libero entonces si no hay más preguntas. Listo, profe, nos vemos. vale. Un abrazo, Bueno. nos veremos la semana Chao. que viene en vivo Bueno, dale, y en profe. directo. Profe, Chao, una profe. cosa. Sí, Estaba queriendo hacer el trabajo de el número 2, el de sí, cables. sí. Y lo quise copiar y pegar o sea, lo descargué y cuando lo fui a hacer en el programa no me dejaba. Porque me dice que era un PDF y no podía modificar. ¿Qué hago? ¿Lo voy haciendo punto a punto? No, lo podés, a ver, tenés varias formas. Ponés en Google, en el buscador, ponés convertir de PDF a Word. Claro, que eso directamente en el archivo, pero en el archivo ya no me aparece documento en Word. No sé qué pasa, que tiene un documento en Word y adentro tiene un PDF. No, es medio raro. Y si no, bueno, y hacer una cosa, imprimilo, hacelo a mano, le sacás una foto y me lo mandás. Ok. ¿Eh? Listo, profe. Eh, si no en el Paint, lo capturás y tildás en el Paint y vas recortando, ¿sí? Cada pregunta la vas recortando en el Paint y lo vas tildando, ¿sí? Se puede hacer. En el Paint lo podés hacer. Claro. O de última agarro Pero que las quede preguntas, prolijo, ¿no? Sí, ese es mi problema. Igual, de última agarro y hago las preguntas que puedo resolver en hoja, lo hago en hoja y las otras las hago en computadora. Porque tengo el escáner y tengo la máquina. Bueno, fíjate. Hay varias formas. Y si no, pero si me lo mandás a manuscrito, que te esté bien prolijo, que se entienda todo, ¿sí? Y si no, la que te queda es, ya te digo, es imprimir la hoja, las hojas del PDF, y tildás a mano las opciones correctas, y lo que tengas que justificar bien clarito cómo lo justificás, que se entienda y después le sacás foto y me lo mandás. Dale, profe. Como vos quieras, pero que quede prolijo. Bueno, Ayer ¿pregunta? ¿Alguna entregué- más? No, y que ayer le entregué el trabajo a uno de vuelta, ya le hice la gráfica. Las Bueno, dos. sí, estuve recibiendo algunos mails que ya, ahora esta semana me voy a poner a corregir. Dale, profe. Así que, nos veremos. ¿Listo? Listo, adiós, profe. Ramiro.